Bueno, ya está. Muy bien. Oiga, profesor, antes de que arranque, tengo una pregunta. ¿Con qué software está haciendo los videos para grabarlos? Pues no sé, los grabo con la opción que trae ahí la computadora. Ah, uno de Windows. Es Sí, que yo traté de grabar lo que escribí en el pizarrocito, se llama Open Board, ajá. y se me traba la máquina y hay un video que lo he hecho como 3 veces, imagínense, y ya cuando uno lleva como 40 minutos, 30 minutos, se traba y pues es ya muy desmotivante porque lo que uno prendió todo y lo preparó es como una hora. No, pues ya tiene mucho valor agregado y se va a la basura, ¿no? Sí, y ya no puedo recuperar nada. Llevan 3 veces que hago unos videos y no puedo grabar, no puedo grabar simplemente. Voy a buscar a ver qué software. Claro. Bueno, vamos a iniciar entonces. Miren, este concepto de elasticidad de la demanda y de la oferta, que en su caso también existe, es sumamente importante en economía, ¿sí? Cuando alguien, por ejemplo, una empresa, una tienda decide, por ejemplo, bajar el precio de un producto que resulta estratégico, dice, bueno, si bajamos el precio de este producto un 10%, ¿en cuánto crees que se incremente la demanda? ¿Sí? Pues obviamente tiene un impacto. Y hay productos que son usados como gancho, por ejemplo, los licores. Los licores, cuando las tiendas, los centros comerciales bajan el licor y lo ponen, por ejemplo, al 30% de descuento o al 3 por 2 o al 2 por 1, qué sé yo, la empresa tiene calculado, tiene previsto cuál será el impacto que esas medidas generan sobre la demanda, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el consumidor es así, el consumidor es monótono, ¿sí? Y responde a esos estímulos del mercado, ¿no? Entonces, todas las ofertas que encontramos en la economía, todas las promociones, estas acciones estrategias que las empresas diseñan para atraer consumidores están fundamentadas en el concepto de elasticidades de la demanda, ¿sí? Entonces, no son acciones aisladas ni carentes de un contenido real, más bien son productos de la realidad y de la experiencia. Entonces, este concepto resulta fundamental. Vamos a verlo, ¿sí? Recordando que la demanda se refiere justamente a las cantidades del producto de una industria o de lo que sea, que los consumidores están dispuestos a comprar a los posibles precios de mercado, ¿sí? Ujú. Es la expresión, jóvenes, de los gustos y preferencias del consumidor, de las necesidades del consumidor, qué sé yo, de todos esos elementos que determinan la función de demanda, ¿sí? Entonces es un concepto que expresa una relación entre cantidades y precios, ¿sí? Eh, dice aquí un autor que la demanda también se puede definir como una lista de cantidades de cierto producto que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio determinado, ¿sí? Por lo tanto, la demanda no es más que una relación, una serie de relaciones de precios y cantidades, ¿sí? Y hay una ley, la ley de la demanda, que además es una ley que ha resistido a través de la historia, a través del tiempo, a través de los años, ¿sí? Y que siempre, siempre se valida, siempre se verifica, ¿sí? Y dice que permaneciendo constantes todos los demás factores que tienen que ver con la conducta del consumidor, las cantidades demandadas varían en sentido inverso a las variaciones del precio. O sea, es una lista de relaciones entre precios y cantidades, pero es una lista inversa, ¿sí? Perdón, es una relación inversa entre la cantidad demandada y el precio del bien, ¿sí? Es una relación negativa entre el precio y la magnitud de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al subir el precio disminuye la cantidad demandada y viceversa. Al bajar el precio, la cantidad demandada aumenta, ¿sí? Aquí tenemos una tablita de demanda. Por ejemplo, ustedes observen que cuando el precio es 1, la cantidad demandada es 100. El precio sube a 2 y la cantidad disminuye a 80. Sube a 3 el precio y la cantidad disminuye a 60. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, a mayor precio, menor cantidad consumida.
y a menor precio, mayor cantidad consumida. Esta es la ley de la demanda, jóvenes. De hecho, los bienes Giffen que vimos por allí son una excepción a la ley de la demanda, ¿sí? Porque ahí la relación no es inversa, sino la relación es directa. Pero pues como dicen que la excepción hace la regla, entonces, bueno, lo único que hace la ley, los bienes Giffen es validar la ley de la demanda, ¿sí? Muy bien, voy a graficar esta relación, esta información que aparece en el cuadro, ¿sí? Y aquí la tenemos, miren, esto me da como resultado una curva de demanda, ¿sí? Esta curva de demanda, ¿sí? Que tenemos aquí, lo que hace es expresar justamente la relación entre los precios y las cantidades. Y también me indica los movimientos a lo largo de la curva. Por ejemplo, la única variable que hace que nos movamos a lo largo de la curva son los precios del bien en cuestión, ¿sí? Entonces, no hay ninguna otra variable que haga que nos movamos a lo largo de la curva más que la relación precio-cantidad, ¿sí? Entonces, cualquier otra variable que impacte a la demanda no es un movimiento a lo largo de la curva, es un movimiento, ¿sí? Es un movimiento que la desplaza, bien sea hacia afuera o hacia adentro. Esto es bien importante, jóvenes, porque entonces la única variable o el único elemento que hace, que provoca desplazamientos a lo largo de la curva, es el precio del bien en cuestión, ¿sí? Sin embargo, la demanda es definida por otros factores. Obviamente el primero es el precio del bien en cuestión, ¿sí? Este es el que genera la ley de la demanda, este es el causante de la ley de la demanda. Pero los precios de otros bienes, por ejemplo, de los bienes sustitutos, también impactan a la demanda del bien en cuestión. Los precios de los bienes complementarios también afectan a la demanda. El ingreso de los consumidores también. Los gustos y preferencias del consumidor también. El tamaño de la población que demanda los bienes también afecta los precios futuros esperados, ¿sí? Imagínense cuando se tiene la expectativa de que algún bien vaya a ser favorecido por alguna acción, entonces que los precios futuros esperados suban. Por ejemplo, los terrenos, jóvenes. No es lo mismo el precio de un terreno, ¿sí? Aislado, perdido ahí fuera de la ciudad, a un terreno aislado, perdido fuera de la ciudad, pero que se especule que por ahí va a pasar una carretera. Entonces, el hecho de que digan, no es que, ¿sabes qué? Por allí va a pasar la autopista. Wow, eso hace entonces que el precio futuro del terreno se dispare hacia arriba, ¿sí? Y así sucesivamente. Profesor, Te escucho. profesor, la parte de la población ahí, ¿cómo aplica? Quiere La decir parte que, de la población, ¿cómo aplica? pues a mayor número de personas, más demanda, ¿sí? Imagínate lo que pasaría si este fin de año se vienen los cuántos millones de mexicanos hay en Estados Unidos, se vinieran a México, ¿sí? Entonces el incremento en la población sería brutal, se acabaría en nuestro tequila, ¿no? Y se lo beberían, y nuestras gorditas, nuestras empanadas, todo lo que les gusta, ¿no? Entonces el incremento en la demanda sería brutal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la población aumentó. Entonces, entre más población haya, más demanda hay, ¿sí? Del consumo de algunos bienes, ¿sí? Bueno, obviamente aquí tengo un comentario sobre los determinantes de la función de demanda. El precio del bien, bueno, pues ya lo había yo comentado, ¿sí? Los bienes sustitutos, si el precio del bien Y, de un bien Y, que es sustituto del bien X, si este precio del bien Y, que es sustituto del bien X, aumenta, entonces la demanda del bien X va a aumentar. Fíjense, Y es sustituto de X. Y si el precio del bien Y aumenta, esto va a provocar que la gente compre más del bien X. Entonces provoca un desplazamiento de la demanda hacia afuera, ¿sí? Como ven, ¿sí?
Esos son los bienes sustitutos. Los bienes complementarios, si el precio de un bien Y, que es complementario de X, aumenta, entonces la demanda de X va a disminuir porque su complementario aumentó el precio, ¿sí? Y esto mueve a la demanda hacia adentro. Entonces vean ustedes qué importantes son estos determinantes dentro de la curva de demanda, ¿sí? Por ejemplo, si aumenta el precio de la gasolina, podría disminuir la demanda de autos que consumen mucha gasolina, ¿sí? De hecho, no sé si observan el parque vehicular en nuestro país, está muy lleno de vehículos pequeños. La tendencia al consumo de vehículos pequeños es más grande debido a que los precios de las gasolinas alcanzaron cifras exorbitantes. Ahorita acuérdense que estamos en pandemia, ahorita estamos en una situación de crisis. Quien haga pronósticos a partir de la crisis está cometiendo un error garrafal. Yo no puedo asumir que los precios de la gasolina ya no van a subir. Eso sería terriblemente erróneo, ¿no? Entonces, ahorita no se vale, ¿no? Hay que esperar. El ingreso de los consumidores, bueno, el ingreso de los consumidores, por ahí veíamos el concepto de bienes normales, ¿no? Que al aumentar el ingreso de los consumidores, pues la demanda de ese bien va a aumentar y viceversa, ¿no? En el caso de los bienes inferiores, al aumentar el ingreso del consumidor, la demanda del bien iba a disminuir, ¿no? Entonces, todo esto ya lo vimos. Los gustos y preferencias, ¿sí? Los gustos y preferencias del consumidor, pues también determinan la demanda, ¿sí? Por ejemplo, ahorita la demanda de tatuajes, la demanda de cortes de pelo de esos medios exóticos, medios raros, pues se ha disparado. ¿Por qué? Pues porque nuestra juventud, nuestros jóvenes, nuestra población joven, tiene muchos gustos y muchas preferencias por esos estilos, ¿sí? Por esos cortes de pelo. Bueno, pues son los gustos y preferencias de ellos, ¿no? ¿Sí? Y hay que aceptarlos, ¿no? La población, te decía yo hace un rato que al aumentar la población, pues es de esperar que la demanda por un bien aumente y viceversa. Y los precios futuros también, ¿no? Todos estos son determinantes de la demanda. También hay temporalidades, ¿sí? Las temporalidades juegan un papel fundamental en el consumo. Por ejemplo, ahorita, pues acaba de pasar el 10 de mayo, tuvimos muy poca demanda debido pues a las medidas, al protocolo de seguridad y de saneamiento, ¿no? Pero usualmente en las temporalidades como el 10 de mayo, como el Día de los Novios o el Día de los Enamorados, como en la Cuaresma, ¿sí? Los consumos de algunos bienes se disparan terriblemente, ¿no? ¿Por qué? Porque son temporalidades, son fechas relevantes, fechas importantes. Ya ven que el 24 de diciembre, por ejemplo, en Estados Unidos se consumen alrededor de 6 millones de guajolotes, de pavos, ¿sí? Entonces, pues son fechas cuya temporalidad está asociada al consumo de algunos bienes. Ese no lo puse aquí, pero también juega un papel fundamental. Entonces, la economía es una ciencia conductual, ¿va? Por eso vieron Behavioral Economics, ¿no? Entonces, la economía es una ciencia conductual. Nada es casual. Todo responde a la incidencia o a la presencia de algo que lo generó, ¿sí? Entonces, es una ciencia impregnada de mucho de esto, de mucha de esta casualidad derivada de la conducta de los consumidores, de la conducta de los productores, de la conducta del ser humano, ¿no? Entonces, cuando existe una relación de causalidad entre una variable dependiente y otra variable que es independiente, resulta interesante conocer en qué magnitud la primera afecta a la segunda, ¿sí? Entonces, imagínense cuál es la actitud de un ser humano si se saca la lotería. Supongan una persona que se saca poquito, pero se saca 100,000 pesos. ¡Wow! ¿Qué va a hacer? Obviamente que va a modificar su conducta.
va a modificar sus tendencias de consumo. Algo va a hacer, ¿no? Se va a expresar, se va a manifestar. Eso es justamente el impacto que la variable esta le está generando, ¿sí? O su expresión, su reacción ante un aumento del precio de un producto o servicio, ¿sí? El pueblo de México, por ejemplo, a cada rato muestra su desaprobación cada vez que le suben impuestos, cada vez que suben los precios de algún producto, sobre todo de algún producto básico, ¿sí? En fin, esas expresiones, jóvenes, que la gente tiene ante un estímulo, se conocen como elasticidades, ¿sí? Y hay varias, ¿sí? Hay varias elasticidades, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí cuáles son esas elasticidades. La reacción de la gente, pues puede ser grande, dependiendo de la magnitud del impacto, o puede ser pequeña, ¿sí? Dependiendo también de la magnitud del impacto, o incluso puede ser nula, puede que no haya reacción, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber si estas reacciones son grandes, pequeñas o nulas? Es justamente el concepto de elasticidad quien nos da esa respuesta, ¿no? Entonces, tiene una gran aplicación en economía, es un concepto muy utilizado por nosotros los economistas y por todos aquellos que estudian economía, ¿sí? Y justamente lo necesitamos para medir esos impactos que estas variables generan sobre la conducta de los consumidores, la conducta de los productores, ¿sale? Bien. Entonces, la primera y la más utilizada de todas es la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Esta es quizás el concepto más importante. Lo que no quiere decir que las otras no sean importantes, pero esta es la que tiene mucha relevancia en el análisis económico. Aquí en la imagen, bueno, pues les muestro a dos oferentes, uno vende la sandía a 1,000 y el otro a 900 y vean la actitud del consumidor, ¿sí? Entonces, esto es una expresión clara de cómo el concepto de elasticidad se manifiesta, no se ve, no se percibe, pero se manifiesta en el rostro de las personas, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? ¿De qué se trata? Dice aquí, mide el grado de sensibilidad que la cantidad demandada de la cantidad demandada de un bien ante una variación en su precio, ¿sí? Por ejemplo, vamos aquí a la formulita esta que está aquí abajo, ¿sí? Dice, es la variación porcentual en la cantidad consumida de un bien X, esto es QX, atribuible a una variación porcentual en el precio del bien X. Entonces, si el precio del bien X varía en un determinado porcentaje, ¿en qué porcentaje varía la cantidad consumida? ¿Sí? Fíjense nada más. Uh-huh. Esto es muy interesante. A veces nosotros para cuestiones de simplificación, de hacer fácil el análisis, decimos, bueno, si los precios varían en un 1%, si este subiera en un 1%, pero es para fines exclusivamente de facilitar el proceso en cuanto varía la cantidad consumida. O bien puedo aquí usar un 10%, que es un múltiplo de 1, ¿sí? Y eso me permite hacer las cosas más simples. Y bueno, aquí está la variación porcentual en la cantidad consumida atribuible a una variación porcentual en el precio. Esto es esto. Aquí tengo una variación porcentual en la cantidad consumida y aquí tengo la variación porcentual en el precio. Y aquí está otra forma un poquito más detallada de calcularlo, ¿sí? Vean. Esta es la fórmula, ¿sí? Más común. Este es el caso para valores discretos, por eso se maneja el concepto este de delta. Este delta es lo que me está indicando que son valores discretos, ¿sí? Y hay algo que se usa mucho también, que es la elasticidad promedio o elasticidad arco. Esta es la fórmula para calcular. Es lo mismo que acá, nada más que esta lo hace en tramos un poquito, bueno, en tramos más largos, ¿verdad? Y saca los promedios. ¿Cuál es la elasticidad promedio? ¿Sí? Entonces todo esto es muy simple.
Aquí lo tenemos. En términos discretos, la elasticidad precio de la demanda se puede calcular de esta manera. Y lo que nos gusta a los economistas, en términos continuos, ¿sí? Entre este y este puede haber un margen de error, porque este maneja tramos un poquito más largos. Este concepto maneja tramos infinitesimales. Entonces, en términos continuos, la elasticidad precio de la demanda es mucho más precisa, es exacta a la hora de hacer los cálculos. Entonces, este es el ejemplo. Esta es la fórmula para calcular la elasticidad cuando usamos datos continuos. Bueno, qué valores puede adoptar la elasticidad precio de la demanda? Bueno, aquí voy a usar esta formulita que es más simple, ¿sí? Y miren, por ejemplo, si el precio subiera un 10%, la cantidad consumida va a variar, va a disminuir. Solo no disminuiría si el bien es Giffen, ¿sí? Pero voy a eliminar por el momento a los bienes Giffen. Entonces, si el precio sube un 10%, esta va a bajar. Sí, pero ¿qué tanto baja? ¿Un 10%? Si esta sube un 10% y este baja un 10%, entonces tenemos un cociente que es igual a una unidad, ¿verdad? Es igual a 1. Negativo, porque cuando este sube, este baja, entonces son movimientos encontrados y lo que me da es un número negativo. Siempre, siempre la elasticidad precio de la demanda es negativa, a excepción de los bienes Giffen. Esto hace, jóvenes, que en los libros de texto de economía usualmente vengan valores absolutos, ¿sí? Esta se presenta en valores absolutos, ¿sí? Entonces, aquí tengo el caso donde este subiría un 10% y este bajaría un 10%. Entonces sería 10% arriba y 10% abajo y 10% arriba. El resultado es un 1. Es un 1 negativo, pero como voy a manejar valores absolutos, entonces la elasticidad de precio sería igual a 1. ¿Sí? Aquí decimos que la elasticidad es unitaria. ¿Sí? El impacto sería unitario. ¿Sí? Esto casi no existe. Sin embargo, la teoría lo registra porque pudiera existir, pero es muy difícil que en la práctica encontremos algo así. Pero bueno, pues ahí está. Ahora veamos el caso donde este sube el 10% y esta baja el 20%. Ah, caray. Este sube 10% y este baja 10%. Entonces tenemos 20% entre 10%. El resultado sería -2, ¿verdad? Pero -2 con valores absolutos sería 2. Entonces la elasticidad precio sería mayor que 1, porque 2 es mayor que 1. En ese caso decimos que la elasticidad es elástica, ¿sí? Si el precio aumenta, digamos un 10%, jóvenes, y la cantidad disminuye en una proporción mayor a la que subió el precio, decimos que la demanda es elástica, ¿sí? Bueno, puede ocurrir que el precio suba un 10% y la cantidad consumida disminuya tan solo un 5%. Ah, caray, sí le impacta, vean, el aumento del precio sí le impacta, pero la cantidad consumida disminuye en una menor proporción, ¿sí? Entonces el cociente entre estos dos números es menor que 1, ¿sí? Entonces decimos aquí que la elasticidad de la demanda, la elasticidad precio de la demanda es inelástica. Ujú. Muy bien. Puede ser, ¿sí? Que el incremento en el precio, ¿sí? Nos dé una situación donde, por ejemplo, no impacta en la cantidad consumida, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no sé si haya bienes donde no impacte la variación en el precio, ¿sí? Lo que puede ocurrir, por ejemplo, es que si el precio sube un 10%, la cantidad consumida no varía, ¿sí?
Si el precio sube un 20%, la cantidad consumida no varía, se mantiene constante, ¿sí? Entonces, la variación porcentual en la cantidad consumida sería cero ante variaciones en el precio. Y esto me da cero entre un número. Esto me da un valor igual a cero, ¿sí? Aquí decimos que la elasticidad es perfectamente elástica. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Y el otro es cuando la elasticidad precio de la demanda es igual a infinito. Yo no sé si esto sea una expresión correcta, Rafa, pero decimos que la elasticidad es perfectamente inelástica, ¿sí? Yo no sé si esto sea correcto aquí ponerle infinito, así se usa en los textos de economía. No es que sea infinito, sino bueno, lo que pasa es que la división entre cero no existe, ¿verdad? Pero bueno, así se maneja. Y ahí están las curvas. ¿Mm? Miren, no olviden que tengo los precios en el eje de las Y's, ¿sí? Son inversas de demanda, no son demandas originales, son las inversas. Entonces tengo cambiados los ejes, ¿sí? Aquí tengo, por ejemplo, una demanda perfectamente inelástica. Miren, sube el precio y la cantidad consumida no se mueve. Vuelve a subir el precio y la cantidad consumida no se mueve. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esta es una demanda perfectamente inelástica, ¿sí? Acá tengo una demanda perfectamente elástica, que es lo contrario de esta. Aquí la demanda es horizontal totalmente y vean, solamente cobra viabilidad a este precio, la cantidad demandada, ¿sí? Ya por encima o por debajo, a precios mayores o a precios menores, esto no tiene sentido económico, ¿sí? Entonces, si el precio sube, caemos en un espacio donde no tiene sentido económico. Y si el precio baja, caemos en otro espacio donde no hay sentido económico. Entonces, esta es una demanda perfectamente elástica, ¿sí? Y bueno, aquí es cuando la demanda tiende a vertical, ¿sí? Este es el caso cuando el precio sube. Por ejemplo, si el precio sube un 20%, la cantidad demandada disminuye tan solo un 5%. Entonces, la demanda es inelástica, ¿sí? No es como esta, pero pareciera ser que se está moviendo a ser vertical, ¿no? Entonces, esta es una demanda inelástica. Esta es una demanda elástica, vean, una pequeña variación en el precio. Por ejemplo, el precio, podemos decir que el precio sube un 5% y la cantidad demandada disminuye un 20%. Entonces, aquí la demanda es muy elástica, ¿sí? Esta se mueve hacia acá. Pareciera ser que el límite de esta es ¿no? Y aquí está la demanda unitaria. La demanda unitaria es cuando la demanda forma un triángulo cuyos valores en los ejes son de 45 grados, ¿no? Es algo así, como la ven. Entonces, los bienes básicos, todos los bienes básicos que conforman la canasta básica de nuestra población, tienen estas características, son demandas inelásticas, como por ejemplo el pan, la tortilla, el bolillo, la sal, el azúcar, ¿sí? ¿Qué sé yo, ¿no? Todo eso tiene este tipo. Las cervezas, que son bienes de primerísima necesidad, a pesar de que nos prohibieron la venta, ¿no? Entonces todo esto tiene estas características. Hay bienes cuya demanda es elástica, pero que usualmente no forman parte de la canasta de consumo básico del consumidor, ¿sí? Entonces, estos bienes tienen un comportamiento muy, muy diferente. Sobre estos bienes se convierten en carne de cañón. ¿Por qué? Porque a los monopolios les encanta producir este tipo de bienes. Como el consumidor es rehén del consumo de estos bienes, entonces estos bienes van a ser los más intervenidos. Son los más intervenidos por el gobierno, son los más buscados por los monopolios y son los más peleados, los más perreados en la economía, porque aquí con estos bienes aparece un fenómeno que se llama rent seeking, que es la búsqueda de rentas. Entonces, esto es materia de conflictos económicos, materia de búsqueda de rentas, materia de disputas económicas y qué sé yo, ¿no? Entonces, son
mucha carne de cañón. Aquí hay mucho análisis económico, jóvenes, en torno a estos bienes. ¿Sale? Muy bien. Los valores, a pesar de que la curva de demanda tenga una recta, sea una recta, la elasticidad varía a lo largo de la curva. Ojo, no confundir con la pendiente. No me estoy refiriendo a la pendiente de la demanda, me estoy refiriendo a la elasticidad. Entonces, más o menos a la mitad de la curva de demanda, la elasticidad precio de la demanda es igual a 1. Arriba de la mitad es mayor que 1 y abajo de la mitad es menor que 1, ¿no? Entonces nosotros, cuando tenemos un valor de una elasticidad, pues ya sabemos en qué tramo de la curva de demanda se ubica. Si decimos que la demanda es de 1.25, bueno, pues estamos en el tramo elástico de la demanda, ¿no? Si decimos que es de 0.75, entonces estamos en el tramo inelástico de la demanda, ¿sale? ¿Por qué? Porque hay demandas inelásticas o elásticas. ¿Qué es lo que hace que la demanda de un bien sea, la elasticidad precio, perdón, de un bien sea elástica o inelástica? Bueno, pues aquí están algunos factores que determinan que una demanda sea elástica o inelástica. Por ejemplo, la naturaleza del bien. ¿Es un bien necesario versus un bien de lujo? Esto determina su elasticidad precio de la demanda. La existencia o no de bienes sustitutos cercanos. Si un bien tiene sustitutos cercanos, se vuelve más elástico, ¿sí? Si no los tiene, entonces es inelástico. El horizonte de temporalidad, ¿cuál es la expectativa con respecto al consumo de ese bien? Entonces, eso también influye en la elasticidad precio de la demanda. La adicción o hábitos muy fuertes de consumo, como los cigarros o las bebidas alcohólicas, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, los cigarros son bienes de primerísima necesidad, son bienes inferiores, ¿sí? Y el alcohol, bueno, la cerveza también. Tan es así que en el encierro, en la cuarentena en la que estamos, reportaban que el consumo de cerveza se incrementó un 60%. Imagínense nada más. Y bueno, por la presencia de bienes en los que se gasta una parte muy importante del ingreso del consumidor. Estos son los factores que determinan que una demanda sea inelástica, sea elástica, perdón, o inelástica, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda sobre la elasticidad precio de la demanda, jóvenes? No, profe, todo bien. A mí me quedó una duda en el Sí, anterior. sí. Es- en la diapositiva anterior, si alguien gasta gran parte de su ingreso en un bien, entonces, ¿qué esperaría? ¿Que sea elástico Ah, o pero inelástico? dijiste ingreso. Ajá. Eso es elasticidad de ingreso de la demanda, que es lo que vamos a ver ahorita. Ah, muy bien. Aquí la que varía es el precio del bien en cuestión, ¿sí? Sí, es que como se mencionó en el otro Exacto. No, aquí es precio exclusivamente. precio, muy bien. Ajá. Acuérdate que son movimientos a lo largo de la curva. Sí, sí. ¿Sí? Ah, Sí. Muy bien. Entonces vamos a ver la elasticidad de ingreso. Ese es otro elemento fundamental, ¿sí? En el consumo de los bienes, ¿sí? La elasticidad de ingreso la vamos a definir de la siguiente manera. Obviamente, la cantidad demandada de un bien, jóvenes, es sensible a los cambios en el ingreso de los consumidores. De modo que al cambiar el ingreso también cambia la demanda, ¿sí? Esto da lugar a la elasticidad ingreso de la demanda. Eh, Nada cambia más la actitud de los consumidores, de los seres humanos jóvenes, que el tener dinero o no tenerlo. No es lo mismo una persona que tiene ingresos suficientes que una persona que no los tiene, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo conocerlo porque dicen que el dinero no es la felicidad, no es la dicha, pero cómo ayuda a ser feliz, ¿no? Bueno, eso dicen, ¿no? Esto da lugar al concepto de elasticidad de ingreso de la demanda, concepto que mide la magnitud de la variación porcentual de la cantidad demandada ante una variación porcentual en el ingreso del consumidor, ¿sí? Asumiendo que todos los demás factores, los otros factores que vimos, permanecen constantes. Entonces, se calcula, al igual que la elasticidad precio de la demanda,
calculando o se parte de la variación en el ingreso y el impacto que éste tiene en la variación en la cantidad consumida. Entonces aquí están otras formas, ¿sí? Aquí están, bueno, las mismas formas de calcularla como lo hicimos con la elasticidad del precio de la demanda. Y miren ustedes, una variación porcentual en el ingreso, tengo en el denominador, y cómo afecta a la cantidad consumida. Aquí lo podemos leer de esta manera. Por ejemplo, si el ingreso aumenta un 10%, ¿en cuánto aumentará o en cuánto variará más bien la cantidad consumida? Ese es el concepto de elasticidad ingreso de la demanda. Cuando vimos, cuando vimos bienes normales y bienes inferiores, o ya no me acuerdo cuál era, Rafa, cuando cuando nos explicaste lo de las variaciones en el ingreso, eran bienes normales y bienes inferiores, ¿no? Bienes normales y bienes inferiores, sí. Exactamente. Entonces, ¿de qué dependerá esta magnitud? ¿De qué dependerá este valor? Pues de la naturaleza del bien, ¿sí? De la naturaleza del bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Y aquí lo tengo para el caso de continuo. Así se mide el coeficiente de elasticidad de ingreso de la demanda cuando tenemos datos continuos. Ujú. Bueno, ¿qué valores puede adoptar? Bueno, pues aquí están, ¿sí? Si, si por ejemplo, el ingreso sube un 10% y la cantidad consumida del bien X aumenta, ¿no? En un 10% o en un número, no sé, mayor, decimos que los bienes son normales, ¿no? Porque aumenta el ingreso y aumenta el consumo, ¿no? Entonces el bien es normal, ¿sí? Entonces, si esto es mayor que cero, o sea, que sea positivo, decimos que los bienes son normales, ¿sí? Porque un aumento en el ingreso conlleva a un aumento de la demanda. Ahora, el bien puede ser elástico al ingreso. Si este incremento en el consumo es mucho mayor, es mucho más que proporcional al aumento en el ingreso, entonces decimos que el bien es elástico. Ujú. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Si la elasticidad de ingreso es entre 0 y 1, o sea, es un bien como pero no es tan elástico como sino que la elasticidad se mide entre 0 y 1. Por ejemplo, si el ingreso aumenta un 10%, ¿sí? Y la cantidad consumida aumenta solamente el 5%, entonces 5 entre 10 me da 0.5, que es un valor que se ubica entre 0 y 1, ¿sí? Entonces vean ustedes, aumenta el ingreso y la cantidad consumida sí aumenta, pero no en una mayor proporción, aumenta en una menor proporción. Entonces el bien sigue siendo normal, ¿sí? Porque aumentó ante una variación en el ingreso, pero es inelástico al ingreso, ¿sí? Se aumentó, pero es inelástico al ingreso, ¿sí? Si la elasticidad es mayor que 1, como les comentaba hace un rato, el bien es de lujo, ¿sí? Si la elasticidad de ingreso de la demanda es mayor que 1, el bien es de lujo. ¿Cómo cuáles son? Bueno, pues hay muchos bienes que a medida que el consumidor se hace más rico, aumenta su demanda, como puede ser la ropa, el calzado, los autos, ¿verdad? Los cortes finos en la comida, qué sé yo. Empieza uno a sustituir ciertos bienes por otros de lujo, ¿no? Ahora bien, si la elasticidad de ingreso de la demanda es negativa, ¿sí? Digamos, por ejemplo, supongan ustedes que el ingreso aumenta un 10%, ¿sí? Y el consumo del bien X disminuye un 5%. Entonces, el aumento en el ingreso no provocó el aumento en el consumo del bien X, sino que este disminuyó ante variaciones en el ingreso del consumidor. Esos bienes son inferiores, ¿sí?
son bienes inferiores. ¿Por qué? Porque un aumento del ingreso conlleva a una disminución en la demanda de dicho bien. Por eso es que la elasticidad de ingreso es negativa. El bien es inelástico al ingreso, ¿sí? Entonces, no varía, pues no aumenta conforme a incrementos en el ingreso. Y puede ser que sea indiferente o neutros. Si la elasticidad de ingreso es igual a cero, entonces decimos que los bienes son neutros. La cantidad demandada de un bien es insensible a cambios en el ingreso. ¿De acuerdo? Hay bienes que no experimentan ninguna variación en su consumo ante cambios en el ingreso. En ese caso decimos que los bienes son neutros. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Profesor. Y entonces la elasticidad de ingreso de la demanda puede tomar valores como estos. Se puede mover en este rango. Este es el margen que puede tener la elasticidad ingreso de la demanda. Como ven, pues no tiene límites, ¿no? No tiene límites. No está acotada por ninguno de los dos lados. Uh-huh. Y ahora viene la elasticidad cruzada. Esta elasticidad también es muy importante, sobre todo para cuestiones de política económica, jóvenes, la elasticidad cruzada de la demanda, ¿sí? Dice aquí que la cantidad demandada de un bien también es sensible a los cambios en el precio de algún bien relacionado, ¿sí? Que puede ser sustituto o complementario. De modo que al cambiar el precio de ese bien relacionado, digamos, P de Y, ojo, P de Y contra la cantidad consumida de X, también cambiará la demanda del bien X, ¿sí? Vamos a ver, miren ustedes. Aquí tengo la variación porcentual en el P de Y. Y aquí la variación porcentual en la cantidad consumida de X. Si el P de Y sube un 10%, puede provocar algunos impactos en la cantidad consumida de X, ¿sí? Puede ser que la cantidad consumida de X suba, ¿verdad? O puede ser que la cantidad consumida de X baje. O puede ocurrir que no la impacte, ¿sí? Entonces, si el P de Y sube en un 10%, esta puede subir, esta puede bajar, o puede que se amanezca intocable, ¿sí? Es lo que yo percibo así a simple vista, ¿sí? Entonces vamos a ver qué valores puede adoptar esta elasticidad cruzada de la demanda, ¿sí? Ahí está, miren. Si la elasticidad cruzada de la demanda es mayor que 0, quiere decir que si este aumentó, ¿no? Se movieron en la misma dirección. Por eso el signo es positivo, ¿sí? Cuando esto ocurre, entonces decimos que los bienes son sustitutos. Un aumento en el precio de Y conlleva a un aumento en la demanda de X. ¿Claro? Entonces, si la elasticidad cruzada es positiva, jóvenes, los bienes son sustitutos. ¿Sale? Ahora bien, si la elasticidad cruzada es negativa, ¿sí? Supongan ustedes que el precio sube un 10%, el P de Y sube y la cantidad consumida de X disminuye. Entonces los efectos son encontrados, el signo es negativo, ¿sí? Pero ¿por qué bajó X? ¿Por qué si sube P de Y la cantidad consumida de X disminuye? Bueno, por una razón muy simple, porque son bienes complementarios, ¿sí? Porque se complementan, el uno no opera sin el otro, entonces un aumento en el precio de Y conlleva necesariamente a la disminución del bien X, ¿de acuerdo? Entonces, nos falta cuando sube el P de Y esta no se altera, no cambia, ¿sí? Entonces, ¿un incremento en el P de Y va a hacer que la cantidad de X suba? No. ¿Una disminución en el P de Y va a hacer que la cantidad de X disminuya? No, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es una elasticidad cruzada igual a 0, ¿sí? Cuando este es el caso, decimos que los bienes son indiferentes, ¿sí? Decimos que los bienes son totalmente indiferentes, ¿sí? Entonces, aquí tengo las gráficas. Este es el impacto
en los sustitutos perfectos, ¿sí? Y este es el impacto en los complementos perfectos. Ahí lo pueden ustedes corroborar, ¿sí? Por ejemplo, a mi consumo de caviar, ¿en qué le impacta que el precio del caviar disminuya, por ejemplo, un 10%? Bueno, pues en nada, ¿verdad? Pues ni siquiera lo conozco, ni siquiera lo conocemos, ¿no? ¿O en qué le impacta a mi consumo de, no sé, voy a decir algo, a mi consumo de tortilla, de frijoles, de maíz? ¿En qué le impacta el hecho de que el precio del caviar suba o baje? ¿Tiene algo que ver con mi consumo de básicos? No. ¿Por qué? Pues porque son bienes indiferentes, ¿no? No tienen ninguna relación, no tienen nada que ver. ¿Sale? Bueno, ahí está, ahí termino. ¿Qué les pareció? Cuéntenme. ¿Mm? ¿Le entendieron? Esta es una charla muy amena, muy simple. Bueno, eso creo yo, ¿no? Muy simple. La idea era que quedara claro. Obviamente habría que meterle ejercicios y habría que meterle eh, más cosas y sobre todo analizar casos por casos. Cuando se hacen estudios del consumo, cuando se hacen estudios de mercado, jóvenes, por ejemplo, cuando se quiere determinar si una empresa va a abrir un producto, va a introducir un producto en un determinado mercado, cuando eso ocurre, entonces eh, lo que interesa es conocer las características de la demanda de ese potencial producto en la región. Y uno de los elementos fundamentales son las elasticidades. Las elasticidades precio, y las elasticidades ingreso y sobre todo las elasticidades cruzadas, ¿sí? Eso es fundamental. Por eso los que hacen proyectos de inversión, tienen que saber hacer todas estas cosas, porque son el pan nuestro de cada día en el análisis económico, ¿sí? Así es de que si de repente hacen proyectos por allí y hacen estudios de mercado, pues esto es parte de lo que tendrán que hacer. ¿Cuáles son las expectativas de que un producto determinado tenga éxito en un mercado? Bueno, pues hay que ver todo esto. Se trata de un bien normal, de un bien inferior, de un bien superior, de un bien giffen. ¿Qué tipo de bien? ¿De qué tipo de bien estamos hablando? ¿No? Entonces, eso es fundamental. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Algo que quieran agregar? ¿Mm? No, No, profe. está bien lo que nos llevas. La presentación se me hizo muy concisa. Yo creo que en YouTube sí debe haber ejercicios desarrollados, ¿verdad, maestra? Sí, hay bastantes. Ok. Hay bastantes. Sí, es que es una presentación para principiantes. No es cierto. Para aquellos que quieren aprender a estudiar economía, que quieren aprender economía, ¿no? La economía es una ciencia maravillosa, jóvenes. Lo que pasa es que muchas veces no nos las enseñan para motivar su aprendizaje, ¿sí? La economía a veces cae en manos de gente que no tiene expertise, que no tiene experiencia, que no entiende la sintaxis de la ciencia económica y entonces se dificulta, ¿sí? Se dificulta. Yo ahora que ya salgamos de todo esto, le voy a pedir a mi buen Rafa que me dé unos ligeros recordatorios sobre cuestiones de cálculo. Ah, Sobre, sí. Ahora sobre estaba pensando en la regla de la cadena para probar eso, profesor. exactamente la regla de la cadena y integración por Exacto. sustitución, integración por Por parte, partes. todo ese tipo de cosas que son fundamentales, ¿verdad? Sí, profesor. Bueno. Claro que sí. Pues, ¿qué hacemos? ¿Nos esperamos para el lunes y empezamos las presentaciones para el lunes? ¿Quién empieza? ¿Mm? Profe, solo me queda una duda. Sí. Para las presentaciones